Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya terminando con los videos propios de la cursada. Hoy vamos a resolver el recuperatorio final del primer examen parcial. Como siempre voy a mostrar la manera más rápida para obtener la solución a los enunciados de cada problema. Vamos a empezar por el primero, es un problema de cinemática. Nos habla de el diseño de un aeropuerto para aviones pequeños y nos dice que hay un requisito, que es que el avión tiene que alcanzar antes de despegar esta velocidad, ¿sí? De 27,8 metros por segundo, o sea que esa es nuestra velocidad final. Y nos habla de un tipo particular de avión que puede acelerar a 2 metros por segundo cuadrado, por una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Nos pide la longitud mínima que debe tener la pista para que el avión pueda despegar. Bueno, vamos a suponer que centramos el origen ahí en la parte en la que inicia el despegue del avión. Y además, ¿sí? Un avión antes de despegar se alinea en la pista y queda en reposo. De ahí empieza a acelerar, ¿sí? Y a cambiar su velocidad. Entonces parte del reposo. Bueno, tenemos una ecuación que relaciona todos estos datos y es la siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de longitud, x menos x0, ¿sí? O el vector delta de posición. Simplemente que como estamos trabajando en una dimensión, le pongo x y me olvido de los vectores. Ahora bien, esto es 0 y esto también es 0. Si ponemos números, nos va a quedar que 27,8 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, tiene que ser igual a 2 veces la aceleración de 2 metros por segundo cuadrado por x, que en este caso va a representar la longitud de la pista. Si es la distancia, x va a representar la distancia para alcanzar esta velocidad de 27,8 metros por segundo a una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado, centrando el 0 en el punto de partida del avión. Bueno, de acá simplemente deberíamos despejar esta incógnita. Dividimos a ambos miembros por, hagamos la cuentita ya, 4 metros por segundo cuadrado, ¿sí? 2 por 2, 4 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Y esto va a eliminar esto del lado derecho y nos deja solita la x del lado derecho. Bueno, realizando esta cuenta, entonces x es igual a 193 metros. Y la A era la respuesta correcta. Vamos al problema 2. Un problema de dinámica. Nos habla de subir un vagón por una pendiente. El vagón pesa 200 newton. El ángulo de la pendiente es de 30 grados y hay que subirlo a velocidad constante. Entonces nos pregunta cuál será la magnitud de la fuerza paralela a la pendiente, o sea, esta fuerza que se está mostrando acá, que es la que está tirando el vagón por esa pendiente. Y además nos dice que debemos despreciar cualquier efecto de la fricción. Bueno, para no estirar mucho el video, acá tenemos un diagrama de cuerpo libre. Acá aparece nuestro ángulo θ. Tenemos la fuerza paralela a la pendiente, ¿sí? F. Normal, bueno, a la pendiente tenemos justamente la fuerza normal, ¿sí? A 90 grados. Y la fuerza peso hacia abajo, que se puede componer de acuerdo al ángulo θ, ¿sí? La componente en y del peso y la componente x del peso. Fíjate que las componentes del peso, dado los ejes que nos dio el problema, quedan apuntando hacia los negativos, ¿sí? Tanto en y como en x, ¿sí? Opuestos a los positivos de los ejes. Como tiene que subir a velocidad constante,
Entonces esto va a implicar que la aceleración tiene que ser de 0 metros por segundo cuadrado. Entonces, en X, que es donde se realiza el movimiento, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Pero en este caso, como no hay fricción, no voy a trabajar con la fuerza en Y. Sí, simplemente el problema se resuelve trabajando con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y fíjate vos que tenés en la sumatoria de fuerzas en X la fuerza que está tirando ese vagón, positiva, y negativa tenés la componente X del peso. Esto tiene que ser igual a 0. O sea que la fuerza tiene que ser igual a la componente X del peso. Y la componente X del peso no es otra cosa que la magnitud del peso por el seno del ángulo. Y ahí está porque tenemos todo. Fíjate que el peso era de 200 newton, lo decía el problema, y θ era de 30 grados, o sea que esto es el seno de 30 grados. El seno de 30 grados vale 0,5, entonces es la mitad de 100 y bueno, la fuerza paralela que se está ejerciendo para subir ese vagón a velocidad constante es de 100 newton. Entonces la respuesta correcta era la D. El tercer problema es un problema de trabajo y energía, en particular de conservación de la energía. Tenemos un rifle, nos da la constante del resorte del rifle y la distancia a la que se comprime desde su posición de equilibrio. Y nos dice que dentro del cañón se coloca un proyectil de 12 gramos. Nuevamente despreciamos cualquier tipo de fricción y entonces nos pregunta cuál será la rapidez que va a tener el proyectil cuando salga disparado desde el cañón del rifle. Bueno, al principio entonces solo va a tener energía potencial elástica y al final solamente va a tener energía cinética. Entonces la energía potencial elástica, bueno, será un medio de la constante del resorte por la distancia que se comprime el resorte al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a un medio de energía cinética de la masa por la rapidez al cuadrado, la rapidez final. Desprecio la velocidad inicial porque es 0. ¿Sí? Al principio la bala, el proyectil estaba en reposo. Entonces simplemente me voy a quedar con el término de la energía cinética final. Final y acá tenemos inicial. La energía potencial elástica final es 0 porque se transformó toda en energía cinética. Se transformó todo en la velocidad que adquirió este proyectil. Bueno, también, a ver, fíjate que, bueno, los medios se cancelan entre sí y lo que podemos hacer es despejar la velocidad final, ¿sí? Porque tenemos todos los datos. Decir que la velocidad final va a ser la constante del resorte por la distancia de compresión al cuadrado sobre la masa. Y bueno, y a todo eso hay que aplicarle la raíz cuadrada principal. No hay módulo porque el teorema del trabajo y de la energía me devuelve la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad final. Entonces no necesito aplicar ese más menos. Bueno, y esto va a ser, la constante va a ser de 7,5 por 10 al cuadrado. Y esto es en newton por metro. Fíjate que nos daba la constante en newton por centímetro. Entonces yo al aplicar este 10 al cuadrado acá transformo esos centímetros a metros. Esto por 3,2 por 10 a la menos 2 metro al cuadrado. Esta es la distancia de compresión ya pasada a metros sobre la masa, que es de 12 gramos o de 12 por 10 a la menos 3 kilogramos. Aplicamos raíz a todo esto. Vamos a ponerlo un poquito más grande. De nuevo la raíz agarra toda esta parte, numerador y denominador. No se ponen los corchetes, pero lo pongo para que vean. Simplemente que va, agarra también, agarra completo, digo, el denominador. Bien grande para que se vea. Entonces ahí sí ven. Agarra todo. Y la velocidad final entonces va a ser de
8 metros por segundo. Y la respuesta correcta va a ser la C. El último problema es de hidrostática, en particular es de una prensa hidráulica. Lo dice el mismo problema. Tenemos un pequeño pistón, nos da la superficie del pistón, bueno, nos resolvió las cosas un poco, y nos da la fuerza que se ejerce sobre ese pequeño pistón. Entonces nos pregunta cuál será la fuerza que se va a obtener sobre un pistón mayor cuya superficie es de 50 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. La fuerza sobre el pistón 2 va a ser igual a la fuerza sobre el pistón 1 por el cociente entre la superficie 2 y la superficie 1. Bueno, poniendo números, ¿sí? La fuerza sobre el pistón 2 va a ser de 9,8 newton por 50 por 10 a la menos 2 metro cuadrado sobre 20 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Bueno, metro cuadrado con metro cuadrado se van, este 0 con este 0 se van. Este menos 2 se va con 2 de acá y te queda menos 2 al final del día, que como 1 sobre este exponente pasa arriba, entonces esto al final del día va a ser de 9,8 por 5 por 10 al cuadrado sobre 2. Todo eso en newton. Lo cual, si resolvemos esta cuentita, te da igual a 2450 newtons. Y eso hace correcta la respuesta B. Y bueno, hasta acá el video que resolvía los problemas del recuperatorio final del primer examen. Nos vemos en el siguiente video en el que resolveremos lo que es el recuperatorio final del segundo examen.